Por fin tenemos la app de Modern Essentials en español. En este vídeo te voy a mostrar qué es, cómo funciona y por qué deberías tenerla si eres usuario de doTERRA. ¡Vamos allá! Te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ves un vídeo mío, te invito a echar un vistazo a los más de 200 vídeos que tengo ya hablando de los aceites de doTERRA. Y si no lo has hecho aún, puedes suscribirte y compartirlo y todas esas cosas que ya sabes que te estamos pidiendo hacer. Nos apoyas mucho a que podamos continuar con el canal. Primero que nada, la app de Modern Essentials Plus es la nueva versión digital que corresponde a este libro, que como sabes es una de nuestras guías de referencia, en la que vas a poder aprender para qué sirve cada uno de los aceites, tanto los individuales como las mezclas, y también buscar en una lista de dolencias o enfermedades para saber cuáles son los aceites que se utilizan para estos problemas. El inconveniente que tienen los libros es que a no ser que vivas propiamente en Estados Unidos, los gastos de envío te salen bastante caros y eso hace que mucha gente se lo piense un poco antes de adquirir los libros. Pero es una herramienta súper buena para tener a mano. Y esa es una de las principales ventajas de la app. La tienes verdaderamente a mano, la tienes en tu teléfono, vayas a donde vayas, vas a tenerla contigo para buscar rápidamente lo que necesitas saber. Y sale súper económica, son $4 la versión básica de esta app. Si conocías la versión antigua de Modern Essentials, te aclaro que aunque el nombre esté en inglés, el contenido está en español. La versión antigua costaba $7, así que esta es considerablemente más económica. A día de hoy la tienes solamente en Android, pero que sepas que la versión de iPhone está en camino. Lo primero que vas a ir es a la Google Play Store en tu teléfono y vas a buscar Modern Essentials Plus. Vas a ver que te sale la explicación en inglés, pero el motivo es que cuando estás dentro de la app puedes elegir si la quieres en español o en inglés. Y vas a ver que tiene dos opciones. Tienes la opción de comprarla simplemente por $4 y también la opción de tener una suscripción en pago mensual o en pago anual. El pago anual sale unos $20 y equivale más o menos en precio a lo que cuesta comprarte la guía en papel para tener un contenido básicamente igual de completo, con la ventaja entonces que se te va actualizando. Sabes que doTERRA saca nuevos aceites cada año. En septiembre, cuando tenemos la convención internacional, salen nuevos aceites y así hay que actualizar todos los libros para incluirte información sobre esos aceites. Entonces, con la app que se renueva anualmente, la vas a tener al día. La última edición que salga en español es la que se te refleja luego en la app. Entrando en la app, lo primero que vas a ver es esta página de inicio y aquí arriba, como ves, vas a ver el idioma para elegir el idioma en el que estás. Yo tengo instalado la versión completa en español, o sea, completa con la suscripción en español, para mostrarte todo lo que contiene. La parte de aceites individuales es esta y aquí vas a poder ver, buscando por orden alfabético, como ves los aceites están con sus nombres en español. Vamos a agarrar el aceite de albahaca, que es basil en inglés, y como ves aquí vas a poder ver primero que nada que es de uso tópico, que es de uso aromático y que lo puedes usar de forma interna. En datos breves te incluye información sobre la planta, que se puede ingerir y algunas precauciones de seguridad. Después tenemos principales usos comunes para este aceite, que como ves son muchísimos, otros usos posibles a nivel histórico, métodos de aplicación comunes que te puedes ofrecer y cuáles son los sistemas corporales en los que esta planta está haciendo un efecto. Si volvemos y miramos el icono de las dos gotitas, nos lleva a ver las mezclas de doTERRA y en la versión en español te van a salir las mezclas directamente con sus nombres comerciales de Estados Unidos, lo cual es muy cómodo porque si estabas preguntando ¿y cuál es la mezcla de tal y tal? Pues así es más fácil. Solo tendrás que tener en cuenta que hay algunos aceites que tienen varios nombres, como Breathe, es Air en Europa, Easy Air en México, o por ejemplo la mezcla de Immortelle que se llama Saluel también en México y en Europa. De modo que algunos tienen diferentes nombres, pero del mismo modo entonces vas a poder ver Citrus Bliss, por ejemplo, pues qué contiene y para qué los podemos usar y así sucesivamente. Volviendo a la página principal, la otra pestaña que vas a usar muchísimo es la de arriba, que es la guía de usos de los aceites. Como ya tengo dicho de tiempo atrás, no se nos permite decir en vídeos públicos pues nombres de enfermedades asociados a los aceites esenciales. Es una cuestión de las leyes que tenemos a día de hoy en nuestro planeta, que para respetar a la industria farmacéutica no podemos decir que compuestos naturales hagan un equivalente de un medicamento. Y esa no es la intención es que lo puedas usar en conjunción con un tratamiento médico sensato.
pero es muy bueno saber cuáles aceites puedes usar para una determinada cosa. Si nos metemos a mirar, por ejemplo, acidez, una cosa bastante inofensiva, ves que estamos entrando en una pestaña que es parte de otra cosa y si subes te das cuenta que esta es la pestaña del sistema digestivo. Y dentro del sistema digestivo hay una montaña de cosas, entonces abriendo la parte aquí de acidez, pues vas a ver algunas soluciones sencillas con aceites esenciales individuales, con mezclas de aceites esenciales y algunas combinaciones también que puedes usar. Otra diferencia importante que tienes en cuanto al pago único de $4 contra al pago avanzado, ya sea mensual o anual, es un uso ampliado de los aceites. Si miramos, por ejemplo, debajo de acné, vas a ver aquí los aceites que se te marcan en rojo son las soluciones primarias, los primeros que estaríamos recomendando, y los que están en naranja y en verde son soluciones a nivel secundario y terciario. En el libro igualmente los vas a estar viendo clasificados por esos colores. Significa pues que con la app, si solo te has gastado $4, pues tienes menos información. Pero esa información que estás teniendo ya es suficientemente básica para que puedas tenerla como referencia práctica y reconozcamos que no andamos por el mundo llevando nuestros libros encima, pero sin embargo el teléfono siempre lo tenemos en la mano. Eso es súper práctico. Otra cosa que se te ofrece con el pago avanzado es, si miramos la sección de recetas, por ejemplo, vas a tener diferentes recetas prácticas que puedes utilizar y también tienes información sobre aceites esenciales y estar leyendo más información que puedes mirar, está interesante, beneficios de aceites esenciales. Vas a poder estar viendo más información avanzada como puede hacer el sistema nervioso, los puntos de acupuntura de los que hacemos referencia, en la mano y en los pies. Constantemente me están preguntando, tanto en el canal de YouTube como personas inscritas en doTERRA, algunos de ellos también en mi equipo, pues para qué sirve la lavanda, cuáles son todos los usos de la lavanda, por decirte algo, o cuáles aceites son los que usamos para una determinada enfermedad. Y muchas de estas preguntas tienes la respuesta ya en la app. Si bien la app tiene una información bastante ceñida, bastante resumida, vas a tener un buen punto de partida para comprender mejor para qué usar tus aceites y descubrir nuevas formas de usarlos. Por supuesto, la app no reemplaza tener libros, pero si vas a tener un libro y una app, una buena inversión sería gastarte, aunque sea los $4 en la app en versión básica, y después gastarte el dinero en pedirte este libraco, La Vida Esencial, que es de otra editorial totalmente diferente, también está pensado en doTERRA y tienes información complementaria. Esa sería una buena forma de tener tu biblioteca básica de los aceites esenciales. Esto, por supuesto, no reemplaza la labor de la persona que te inscribe en doTERRA, que tiene la responsabilidad de acompañarte en el proceso, de asegurarse que sepas usar esos aceites y aportarte un marco de conocimientos de cuáles son las precauciones de seguridad, de qué forma los usamos, cuántas gotas, dónde los ponemos y todo eso. Para eso también, aparte del trabajo de la persona que te inscribe, tenemos esos grupos de apoyo fantásticos. Algunas organizaciones de doTERRA tienen unos grupos estupendos que se está compartiendo muchísima información, además de las charlas que puedas tener de profundización con tu equipo. Por mi parte estoy sacando nuestro grupo de apoyo de Facebook y próximamente voy a quitar todos los grupos de apoyo de Facebook porque los estoy poniendo en una red que me parece mucho mejor que Facebook, que es privada, no tiene distracciones, es un entorno mucho mejor para el aprendizaje, que se llama la red Dogaya. Ahí estamos ya colgando información muy interesante que no va a estar en YouTube, ni en Facebook, ni en ningún otro sitio, y puedes entrar gratis a mirar el concepto y también probar los grupos más avanzados de apoyo que tienen un costo nominal, $1 al mes el grupo para usuarios, $3 al mes el grupo para distribuidores. Si eres distribuidor de doTERRA, te invito a echar un vistazo. Tienes el link debajo de este vídeo. Es un nuevo lanzamiento que estoy sacando en este otoño, así que estamos empezando con la plataforma y espero que te encante. En futuros vídeos hablaré más sobre ella. Así que bueno, espero que este vídeo te haya resultado útil. Cuéntale a tus amigos de doTERRA que la app de Modern Essentials Plus ya está en Android. Si ya la tienes, pues déjanos tu experiencia abajo. Ya sé que todavía la tienen levemente en versión beta, hay algunos trozos que todavía están en inglés, hay algunas pestañas que cuando las pulsas se cierran, pero si quieres esperarte a que esté totalmente establecida, ya te digo, gástate los $4 en lo que es la versión básica y vas a tener muchísimo más apoyo que ir sin nada, porque estar usando los aceites esenciales y has hecho una inversión grande en ellos,
necesitas saber usarlos. Y esta app es ahora mismo lo único que tenemos en español que sirve para doTERRA verdaderamente. Así que te animo a que te la descargues. Y si eres usuario de iPhone, pues paciencia o búscate un Android. Yo soy usuaria de iPhone y me he conseguido un segundo teléfono en casa que sea Android para tener esta app y poderos dar mejor apoyo a todos los demás, que una mayoría de las personas utilizan Android, así que quiero tener mejor servicio para todos vosotros. Gracias por seguirme, espero que este vídeo te haya resultado útil, déjale un me gusta, déjame tu comentario abajo y nos vemos en el próximo.